un texto pues más o menos ya algo viejo, pero tiene un peso importante para comprender qué es esto de las empresas multinacionales. Bueno, pues ahí, como pueden ver ustedes, es el concepto. Ahí ellos comienzan señalando que las multinacionales o transnacionales, hablar de ellas es bastante controversial porque, bueno, podemos encontrar por un lado hostilidad y resentimiento hacia las mismas en los países en donde están ubicadas, dado que tienen una cantidad sustancial de inversión extranjera directa y eso también las hace que tengan bastante poder en esos países en donde se establece, ¿no? Pero también, a la vez, dicen los autores, se puede hablar de las bondades de estas multinacionales, porque pues ciertamente es una inversión en el país, en cierta forma es una atracción y es un polo de generación de empleo, así como de transferencia y aprendizaje tecnológico, aunque bueno, pues a lo largo del capítulo o del artículo, los autores pues hacen ahí algunas reflexiones, ¿no? Entonces ahí en estas imágenes que ustedes tienen aquí, pues tenemos algunas empresas, aquí están en México, pero bueno, las más conocidas, a lo mejor en esta infografía que tenemos ahí en pantalla, pues podemos ver, por ejemplo, algunas de estas y las marcas de estas mismas empresas transnacionales, ¿no? O multinacionales. Pues ahí yo creo que la gran mayoría de ustedes identifica a la gran mayoría de esas marcas, ¿no? Y si no, están en forma de, por ejemplo, la de las papas fritas, pues es la misma, por ejemplo, acá de Lay's, ¿no? Pero al final, pues es la misma empresa PepsiCo, ¿no? Y bueno, pues ahí ustedes pueden ver que la importancia que tienen estas empresas en una economía. Y bueno, pues además de eso, pues también tiene algunas consecuencias, ¿no? Como el poder que se les ha conferido a todas ellas, ¿no? Entonces, cada vez que vamos al supermercado, pues hay que tener conciencia, ¿verdad? De que todo eso proviene bueno, más bien había que reflexionar hacia dónde va nuestro dinero, ¿no? Bueno. Entonces, comienzan los autores con un concepto de Dicken 98 que dice que las multinacionales, conocidas como transnacionales, internacionales o simplemente globales, son empresas que tienen el poder de coordinar y controlar operaciones en más de un país, aun cuando no sea la propietaria. Para efectos del artículo que ellos elaboran, entienden como multinacionales en México aquellas empresas que participan en por lo menos otro país aparte de México y que tuviera al menos de 500 empleados, ¿no? Y bueno, pues esto ya lo habíamos tomado en la semana 1 y 2 sobre lo que es la globalización. Ellos parten de que la globalización empieza desde 1870 a 1913, que sería la primera fase, que es caracterizada por una gran movilidad de capitales y mano de obra. Aquí es justamente donde muchas empresas empiezan a tomar mucho poder y donde también mucha migración se da, por ejemplo, con respecto a de Europa hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese es el contexto, es una movilidad tanto de capital como mano de obra y junto con ello se da un auge comercial basado en una importante reducción de los costos de transporte, que básicamente pues la mayor parte eran marítimos, aunque bueno, sí ya empezaban a darse vuelos, sí, por avión, ¿no? Más que por el libre comercio. Ese libre comercio más bien se da después de los 70s, tal y como ellos lo señalan, que esa sería la segunda fase,
justamente después de la Segunda Guerra Mundial, en donde se inicia una etapa de integración global, en la que algunos autores distinguen dos subfases totalmente distintas, ¿no? Cuyo punto de quiebre, como dice, se produjo a comienzos de los 70 como consecuencia del régimen de regulación macroeconómica establecido en 1944 en Bretton Woods. Creo que de eso ya habíamos hablado, ¿no? Y posteriormente, la otra subfase que tiene que ver con la primera crisis petrolera y con una potenciación de esa movilidad de capitales privados, ¿no? Entonces podemos hablar de 1945 a 73 como la primera subfase y la segunda subfase de 1975 hasta los tratados de libre comercio, justamente que se dan a partir de este contrato firmado en Bretton Woods, ¿no? Ahí los autores nos mencionan las características más importantes. La primera de ellas sería la coordinación y control de varias etapas de la cadena de producción individual dentro y entre distintos países. La segunda característica sería la habilidad potencial para tomar ventaja de las diferencias geográficas en la distribución de los factores de producción, recursos naturales, capital y trabajo, así como de las políticas nacionales, regionales y locales, en donde ellos más estaban siempre atentos a bajos impuestos, a facilitación de que no hubiera tantas barreras aduaneras o a que hubiera subsidios, ¿no? Y una tercera característica es su habilidad o flexibilidad geográfica. Esta habilidad es justamente para cambiar una y otra vez sus recursos y operaciones entre localidades a escala nacional e incluso global. Bueno, pues esas serían las tres principales características de cómo es que se fija el concepto de una empresa multinacional. Dentro de las explicaciones sobre su mismo proceso de mundialización o transnacionalización, tenemos ahí algunas teorías, ¿verdad? Que son muy importantes justamente para cuando estamos haciendo alguna investigación, justamente tendríamos que fijar el comportamiento en torno a algunas de estas teorías, ¿no? Entonces, la primera explicación tiene que ver con una internacionalización de sus circuitos de capital, en donde se ven incrustadas en conceptos, por ejemplo, provenientes de las críticas al sistema capitalista proveniente de Marx, ¿no? Las leyes de movimiento del capitalismo, como bien decía Marx, se derivan principalmente de la conducción para acrecentar ganancias y acumular capital a través de la creciente apropiación de la plusvalía del proceso productivo, ¿no? Había que señalar que para este teórico Marx, la plusvalía es justamente el excedente del que se apropia el capitalista para poder incrementar su capital. Es decir, el trabajo no pago, tal y como lo define en su libro 1, en el volumen 1, ¿no? Habla justamente de dos tipos de plusvalía, que es la plusvalía absoluta y la plusvalía relativa, en donde la primera, la absoluta, tiene que ver con el alargamiento de la jornada de trabajo. Es justamente, recuerden ustedes que este teórico pues escribió su libro magno, El Capital, alrededor del siglo, sí, exactamente el siglo XVIII. Entonces, a finales del siglo XVIII, principios del XIX, entonces, bueno, ese es en donde los trabajadores pues tenían jornadas bastante largas, de 10 o más horas, ¿no? Y el otro tema de la plusvalía relativa justamente tiene que ver
con la integración de la máquina herramienta, fijándolo en esos conceptos que él define, ¿no? Es decir, que tanto el alargamiento de la jornada de trabajo como el impulso de la productividad a partir de la máquina herramienta, es decir, la plusvalía relativa, pues es donde se genera el capital, ¿no? Entonces, el aporte de este teórico, Marx, pues es justamente tratar de desentrañar o de explicar cómo es que se genera el capital, ¿no? Es decir, el capital no se genera de la nada. Su posición de él es que justamente el capitalista se hace más rico a partir de la explotación tanto de los recursos naturales como de los recursos de mano de obra, ¿no? Y entonces lo que genera el plusvalor o mayor capital pues solamente viene de algo concreto que es justamente el trabajo, ¿no? Entonces, en esa búsqueda de generar más capital es que estos capitalistas, valga la redundancia, ¿verdad? Pues se vieron en la necesidad, primero, de internacionalizar sus circuitos en búsqueda, obviamente, de recursos naturales libres o baratos, a la par de una búsqueda de mano de obra fácilmente explotable, ¿no? La otra explicación que señalan aquí los autores es justamente las imperfecciones de mercado. Si tienen alguna observación, con mucho gusto la pueden hacer, compañeros. Bueno, pues en estas imperfecciones de mercado señala que Stephenheimer fue el primero en abordar de manera formal y específica el por qué las empresas se embarcan en procesos de producción internacional. Señalan ellos, estos autores de este artículo, que en la disertación, en la tesis doctoral de Heimer en 1960, argumentó que las empresas multinacionales penetran a un país anfitrión porque posee ciertos activos. Estos activos son las ventajas de las multinacionales sobre las empresas nacionales. En 1975, Heimer, dicen ellos, señala que las ventajas de las multinacionales superan las ventajas de las empresas nacionales que se supone tienen mayor conocimiento sobre el mercado local. Y esto justamente se debe a las imperfecciones de mercado, entre las que destacan un conocimiento imperfecto que influye en las decisiones de estas para participar en los mercados extranjeros. Es decir, que en lugar de otorgar licencias y conocimiento a las empresas locales, pues era más fácil para estas multinacionales justamente trasladarse hacia esos lugares en donde encontraban recursos y mano de obra más barata, ¿no? Aprovechándose de, pues de toda su estructura a nivel organizacional, institucional también, ¿no? Y la tercera explicación que nos da es de un autor muy connotado, es muy referenciado, Raymond Vernon, que desarrolla la teoría del ciclo del producto. Y bueno, aquí ellos señalan que este autor, Raymond Vernon, 66, pues justamente el aporte para explicar el proceso de la mundialización de las empresas transnacionales es justamente la parte espacial, ¿no? Dicen aquí que la mayor contribución de Raymond Vernon fue la introducción explícita de esa dimensión. El punto de partida del autor es que el ciclo de vida de un producto se divide en 5 fases, lo que puede llevar a cabo una empresa que podría pasar de tener alcance nacional a multinacional en la medida en que operaba en otros países a través de filiales. Y bueno, pues ahí los autores resumen muy bien esta teoría de Raymond Vernon, en donde dice que estas fases, las voy a mencionar a continuación, son las que dan una explicación de cómo es que logran convertirse una empresa pequeña a una empresa transnacional, ¿no?
Entonces, la primera fase que señalan aquí los autores es justamente la producción en el país de origen con exportaciones a escala reducida. Obviamente, el enfoque o el análisis que hace Raymond Vernon está situado la mayor parte en Estados Unidos, ¿no? O sea, la producción se daba inicialmente en Estados Unidos y desde Estados Unidos se exportaba a escala reducida los artículos, ¿no? Obviamente, como era una escala pequeña, pues el precio de mercado de los bienes y los servicios pues era elevado. Posteriormente, la siguiente fase es continuar la producción en el país de origen y empezar a trasladarla hacia otros países. Generalmente era Europa, ¿no? Y tanto en Estados Unidos como en los países de Europa, pues se iniciaba la exportación, ¿no? Obviamente también a una escala aún mayor, pero también considerada como una escala reducida. La siguiente fase es la producción en otro país, es decir, ya se deja de producir en Estados Unidos para pasarle toda la producción a, a esa empresa que ya empezaba a ser transnacional, ¿no? Para que desde Europa se pudiera exportar. Obviamente con un acompañamiento de la matriz en Estados Unidos. Posteriormente ya se deja, sale la matriz y ya delega toda su responsabilidad o toda su producción a esa empresa gemela para que esa ya pudiera exportar. Y una vez que se dominaba el proceso y se empezaba a producir a escalas cada vez más grandes, en donde el precio de mercado ya iba hacia la baja, entonces toda esa producción de Europa se trasladó hacia los países en vías de desarrollo para que esos países en vías de desarrollo pudieran a su vez alimentar a Estados Unidos, ¿no? Justamente en esta última fase habría que mencionar que Raymond Vernon es el que primero justifica cómo es que se fue dando, por ejemplo, la aparición de las empresas maquiladoras a lo largo de toda la frontera norte de nuestro país, ¿no? Entonces, ahí tenemos ya tres explicaciones de cómo es que se da ese proceso. No sé si alguien tenga alguna duda y si no, continuamos. O alguna observación o comentario. No, doctor, ninguna duda hasta ahorita. Sí, muchas gracias. Bueno, entonces ahí tenemos ya esas tres explicaciones, ¿no? Una cuarta explicación tiene que ver con la teoría de Dunning, 1980, al cual se le conoce como paradigma ecléctico. Y más o menos es una combinación de estas últimas tres, ¿no? Una empresa comienza a producir cuando las siguientes tres condiciones se presentan. La primera es que una empresa posee ciertas ventajas específicas que no tienen las empresas competidoras de otras nacionalidades. La otra es que estas ventajas son explotadas por la misma empresa que en lugar de venderlas o rentarlas a través de licencias, pues hace una internalización de esas ventajas que posee, ¿no? Y también la existencia de factores locacionales específicos que hicieran más lucrativa la explotación de sus mismos activos en el extranjero con el fin de explotar pues, la producción de esa empresa, ¿no? De tal manera que estas cuatro explicaciones, como pueden ver, se interrelacionan y tienen que ver justamente con ventajas competitivas, con internalización y con factores específicos de localización, ¿no? Bueno, pues eso básicamente es lo más importante del artículo.
El proyecto que hacen en este artículo pues es derivado de una investigación que se ve que fue bastante densa y bueno, ellos tratan de explicar desde la óptica de nuestro país cómo es que se estuvieron comportando las empresas multinacionales en México, ¿no? Entonces, el estudio ellos señalan que lo hacen de 1994 a 2005. También señalan que la participación promedio de las empresas multinacionales era de más o menos entre 100 y no sé, creo que más de 100 empleados. El universo era alrededor de 500 empresas y que el 60 al 80% de los montos de la inversión extranjera directa, pues justamente pertenecían a capitales foráneos, ¿no? Hacen alusión a dos bases de datos, a dos bancos de datos. Una es justamente de Enrique Dussel Peters de la UNAM y la otra es una base de datos que ellos mismos generaron a partir de encuestas, ¿no? ¿Qué más es lo que señala? Bueno, a partir de que una vez ellos van determinando cómo es que fueron llegando a la conclusión de sus mismos datos de esa encuesta, pues los empiezan a presentar, ¿no? Aquí tenemos el primer cuadro, que es el valor en millones de dólares de entre 500 y 1000 empresas. Y en el cuadro 2, aquí vemos que también ellos señalan que el empleo no lo pudieron en su totalidad rellenar el cuadro porque hubo algunos datos faltantes, ¿no? Pero bueno, ahí si se dan cuenta, están en un marco de análisis de 0 a 99 empleados y de 100 o más empleados para los años 2003, 2004 y 2005. Y bueno, pues aquí ya es la parte reveladora, ¿verdad? ¿De dónde proviene esa inversión extranjera directa? Lo cual yo les pudiera decir que esto no ha cambiado mucho en la actualidad, ¿no? La mayor parte de la inversión extranjera directa en las empresas multinacionales pues es proveniente de Estados Unidos. Vean ustedes que ellos tienen las dos bases, en la base de 65,000 empresas y en la base de 1000 empresas. En la más pequeña, el porcentaje de la inversión estadounidense pues es bastante más alta, ¿no? Y de ahí, pues si se dan cuenta, es bastante diferente con respecto a la primer nación, ¿no? Entonces, ahí ustedes ya pueden ir configurando y sacando conclusiones de cómo estas empresas provenientes principalmente de Estados Unidos, cómo es que han logrado tener tanto poder en nuestro país, ¿no? Dentro de lo que ellos encuentran es que básicamente estas empresas en México, transnacionales, pues están enfocadas básicamente en lo que son manufacturas y servicio. Y bueno, la parte que casi no se ve son recursos naturales, ¿no? De tal manera que vean ustedes que más o menos si partiéramos aquí una línea horizontal, estaríamos hablando de que sería alrededor de un 60% dedicadas a la manufactura y el otro restante, alrededor del 40%, tendría que ver con empresas de servicios. Eso de los recursos naturales está un poquito porque aquí México tiene a Pemex en el petróleo, que supongamos es el recurso natural que reinaba en esos tiempos. Sí, claro, esa pudiera ser una explicación, por supuesto, sí, y todo lo que conlleva alrededor del petróleo, ¿no? El gas natural, y bueno, lo último, ¿no? Que es el fracking, ¿no? Que bueno, seguramente se hubiera desarrollado, se hubiera seguido desarrollando si es que hubiera ganado
pues los partidos del PAN o del PRI, ¿no? Sí, por supuesto. Vean ustedes aquí la importancia en millones de dólares de estas empresas, ¿no? Ellos retoman también este estudio de la revista Expansión y pues vean ustedes, ¿no? Walmart pues está catalogada como una empresa de servicios, ¿no? General Motors pues sería más bien de manufactura, los bancos pues, son servicios financieros, ¿no? Ford Motor Company. Aquí está Delphi, que está muy ligada a las empresas automotrices, igual que Daimler Chrysler. Esta sería de origen alemán-estadounidense. Aquí Bancomer, Volkswagen, Santander, HSBC, ¿no? De electrónica, básicamente son de tipo asiático, ven ustedes. Estas básicamente su importancia la tienen en lo que es toda la frontera con las maquiladoras, ¿no? Aquí tenemos a Sony, Samsung, Panasonic, Toshiba, y bueno, de América del Sur, ¿no? Farmacias Benavides, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, pues aquí ustedes pueden ver, aquí esto es Estados Unidos, Walmart, General Motors, Citigroup, Banamex, ¿no? Ford también es estadounidense, al igual que Delphi, ¿no? Entonces, vean ustedes, aquí es muy revelador cómo es que estas empresas multinacionales están pues ya radicadas en el país y tienen un poder fundamental a nivel económico, a nivel político y, por qué no decirlo, incluso a nivel cultural, ¿no? Son las que van imponiendo la moda, por ejemplo, aquí en los autos, ¿no? Y van determinando hacia qué tipo de tecnología vamos a ir caminando, ¿no? Por ejemplo, ya en los últimos años, pues ahorita ya empiezan a desarrollarse los autos híbridos y pues quién sabe hasta cuándo los autos eléctricos, ¿no? Pero bueno, ese es otro debate porque finalmente pues eso tampoco va a desaparecer o eliminar el problema del cambio climático, ¿no? O sea, la construcción, por ejemplo, de las baterías para los vehículos eléctricos, si bien es cierto que es una forma pues de reducir el impacto, pues también para generarlas y los elementos que utilizan esas baterías, pues también son extraídos de una forma no muy limpia, ¿no? Por ejemplo, lo que es el cobalto y todos esos materiales raros que están haciendo que esas baterías duren cada vez más, ¿no? El litio, bueno, etc., ¿no? Bueno, reflexiones de los autores en torno a las multinacionales. Comentan que no se ha logrado atraer mucha inversión orientada a la eficiencia y sobre todo a la búsqueda de activos estratégicos y tecnológicos vinculados a la globalización de las actividades de las empresas transnacionales. O sea, básicamente aquí la postura de estos autores no es en contra, ¿no? de la inversión extranjera directa, sino que más bien lo que ellos señalan es que se debería de buscar pues alguna interrelación, ¿verdad?, con respecto a esas inversiones para que pudiera brindarle al país una mayor eficiencia pues, por ejemplo, en industrias pues, que son eje, ¿no? Por ejemplo, la tecnología, y no tanto en el ensamblaje maquilador que nos tiene ahí en la frontera, ¿no? Las empresas manufactureras se concentran justamente en el sector automotriz y electrónico, productos alimenticios y servicios, ¿no? Y también señalan que se critica a la IED orientada a la búsqueda de recursos naturales por crear enclaves con pocas actividades de procesamiento y valor agregado que puedan integrarse o encadenarse a la economía y sectores del país.
por lo que los recursos renovables aportan escasos recursos fiscales y también por la contaminación y deterioro ambiental que provocan. Y bueno, pues esta es otra de sus críticas, ¿no? Justamente lo que es la minería que está en poder de las empresas inglesas y canadienses aquí en el país, pues justamente son extractivistas, ¿no? Al igual que las empresas que extraen el petróleo, bueno, a partir del nuevo cambio, ¿verdad? Que se dio en lo que se llaman, lo que son las aguas no someras, ¿no? Sino más profundas, ¿no? Entonces, pues ahí básicamente este es el análisis de los autores, ¿no? Que ellos sugieren que se debe de establecer una política de, de, de encadenamiento productivo, ¿no? De encadenamiento tecnológico, que se le pueda dar un mayor valor agregado a todo lo que se extrae y no solamente que se exporte, ¿verdad? Pues porque todavía tenemos bastantes recursos y es posible generar pues muchísimo más cosas si es que se establecieran ese tipo de encadenamientos, ¿no? Esta teoría de los encadenamientos realmente es ya muy antigua. Hirschman es uno de los primeros que hablan al respecto de ello y pues como todo, ustedes saben que cuando no hay diversidad, pues entonces está destinado en términos, si habláramos en términos biológicos, pues estamos destinados a la extinción, ¿no? Entonces, pues ahí la postura de estos autores es justamente ampliar esa diversidad y justamente esa diversidad a partir de esos encadenamientos productivos, ¿no? También ahí dan ellos un dato muy interesante. Ahorita realmente no sé cuántos tratados de libre comercio tengamos firmados, pero ellos dan un dato de alrededor de 33 tratados firmados, ¿no? Si mal no recuerdo. No sé si ustedes recuerden, por ahí dan ese dato. Y sí, efectivamente, son 33. Viene en la página 212, ¿no? Entonces, pues realmente el firmar tratados y tratados, pues no es, en sí no debe ser el fin, ¿no? Sino más bien debería ser un medio, y ese medio, pues a partir de establecer acuerdos con estas empresas, porque pues básicamente también ellas no hacen uso de mayor valor agregado porque pues, realmente no se encuentra en el país, ¿no? O sea, por ejemplo, en las maquiladoras, hasta antes de los 90s, más del 80% eran insumos importados y bueno, bien, ahorita pudiéramos decir que en esta fase del 2020, pues estaríamos alrededor de un 60% de insumos importados. Es decir, no hemos sido capaces, desde 1960 que empezó este modelo maquilador, no hemos sido capaces de hacer que esos insumos al menos los pudiéramos aportar a estas empresas transnacionales, ¿no? Básicamente ellas tienen que importar todo, en la gran mayoría, y a su vez simplemente aquí se ensambla y se reexporta, ¿no? Bueno, en la parte del lado derecho, aquí tenemos las áreas de libre comercio para que tengamos aquí alguna noción. Vean ustedes, aquí estamos nosotros en lo que es el TEMEC, que antes se llamaba NAFTA en inglés, ¿no? El TELCAN, ¿no? Aquí está el CAPRICOM, el CAFTA, el CAN, el TLC, ¿verdad? Aquí está el Mercosur, por ahí. Todo esto es el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, del que tanto hablan en este artículo o capítulo del libro, ¿verdad? Aquí tenemos a la Unión Europea y antiguamente lo que era la PEC, que ahora justamente se ha tornado en lo que se le llama ahora el ASEAN, ¿no? En donde pues esto va a tener muchas repercusiones en el futuro, este acuerdo que se acaba de firmar hace unos meses,
porque pues vean ustedes, está involucrado China, Vietnam, Tailandia, Malasia, Singapur, Filipinas, Indonesia. Incluso pudiéramos hablar de que Australia o Nueva Zelanda también van a tener alguna participación, Japón no se diga, con sus 4 o 5 islas. Esto va a dar mucho de qué hablar, ¿no? En el futuro, ¿no? Pero la gran diferencia entre unos y otros es justamente ese nivel de interrelación o encadenamiento productivo, ¿no? Que se está dando, ¿no? No se diga, por ejemplo, la estrategia que siguió China a partir de, pues justamente de los 70s. Y bueno, esa política pública que ellos instrumentaron, pues justamente ahorita está teniendo sus efectos positivos para el crecimiento pues, de ese país, ¿no? A diferencia de estos tratados que justamente es básicamente exportación de materias primas con un bajo nivel de valor agregado. Y estas de la PEC o la ASEAN, que me da la impresión que no solamente va a tener encadenamientos productivos, sino que también va a estar, supongo yo, que al estilo de la Unión Europea, con movimientos no solamente de capital, sino también de mano de obra, ¿no? Bueno, pues esas son las reflexiones de estos autores, ¿no? Continuando con ellas, según la CEPAL, nos señalan que las empresas multinacionales centradas en la búsqueda de eficiencia se les critica por crear una trampa de bajo valor agregado, basado en ventajas que no son dinámicas, sino estáticas, por tener escasos vínculos con la economía del país. Bueno, si se dan cuenta es lo mismo, ¿no?, que estamos señalando. Por desplazar a las empresas nacionales y porque pueden provocar una reducción de los estándares en términos de costos de producción, en todos los niveles, a nivel de beneficio social y de salario, obviamente, ¿no? La inversión extranjera directa de estas empresas transnacionales o multinacionales orientadas a la búsqueda de tecnología, pues son prácticamente inexistentes en toda la región de América Latina, incluidos nosotros, y eso ha desencadenado pues un estancamiento en el nivel de desarrollo científico y tecnológico. Y pues bueno, no habría que mencionar también, ¿no?, ahorita las políticas que se están llevando en torno al país con respecto a esto de la ciencia y tecnología, ¿no? Lo cual pues ha tenido y seguirá teniendo efectos adversos y diversos para el crecimiento de esta zona, ¿no? Lo ocurrido en el ALCA, en el Acuerdo de Libre Comercio de América Latina, pone en evidencia el hecho de que las inversiones extranjeras directas de las empresas multinacionales puede aumentar la productividad y las exportaciones, aunque no siempre realzan la competitividad del respectivo sector en el que se ubica, ¿no? Y bueno, pues ahí señalan que justamente la competitividad es lo que hace que una economía crezca, ¿no? Soluciones que plantean los autores, pues a grandes rasgos señalan que los gobiernos de esta zona deben desempeñar una importante función en lo que respecta a la atracción de más y mejor inversión extranjera directa, que contribuya al perfeccionamiento industrial y tecnológico de la economía receptora y el mejoramiento de su competitividad internacional. Poner atención en los efectos de derrame, conocidos como spillovers, en las mejores prácticas, conocidas como benchmark, a través de la estandarización de los procesos productivos, a partir de certificaciones como por ejemplo la ISO, y en el desarrollo de escalamiento y trayectorias tecnológicas conocidas como upgrading, ¿no? Entonces, básicamente creo que esas son
los aportes de los autores. Y bueno, habría que señalar entonces que estos cambios deben de darse para que se establezcan estrategias en torno a la liberalización del comercio, al cambio tecnológico y a una competencia más intensa, ¿no? Y bueno, pues creo que eso sería lo más importante. No sé si ustedes tengan antes de pasar a esta parte, alguna reflexión, compañeros. Así, pues, Sí, daría como adelante, posibilidad Luis. aquí en México porque nada más no. Aquí en Perdón, Eric. eso del outsourcing aquí en México que se va a abolir, nos restaría competencia. Nos distinguíamos de Estados Unidos y Canadá, que es nuestra principal sección, solo por ser la mano de obra, ¿no? Nosotros nada más solo nos quedaría buscar inversión en productiva, ¿no? Sí, Eric, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, el problema del país también es de que tenemos un nivel de educación bastante bajo. Estamos alrededor de los 8 años de educación. O sea, ustedes realmente son muy privilegiados porque pues, realmente el país está alrededor de esos. Bueno, ahorita ya pudiera ver que haya algunos avances, ¿no? Pero pues estamos hablando de no más de 10 años de educación, alrededor de 9, yo diría, ¿no? Eso nos ubica justamente en un nivel de secundaria, un nivel de primero, a lo mucho de segundo de preparatoria. Y entonces, pues eso es difícil de cambiar, al menos en el corto plazo, ¿no? Pareciera que eso es un destino del país, ¿no? No sé si alguien desee comentar algo más. Bueno, también, Sí. por ejemplo, yo he observado que hay empresas, principalmente, por ejemplo, en esta zona de Santa Fe, que han traído ya a su propio personal de sus países. Por ejemplo, Huawei, que se instaló hace no mucho en Santa Fe, ya ha traído para los puestos de mayor nivel a sus propios empleados. Y esto precisamente es lo que habla la lectura, que no permite una inserción y coordinación con la economía del país, ¿no? Sí, Yesenia, muchas gracias. Sí, justamente eso es muy común. Las maquiladoras del 60, de los técnicos de producción hacia abajo es mano de obra mexicana, pero de los técnicos de producción hacia arriba son extranjeros, ¿no? Y pues ese es el mal, ¿no? Tenemos una mano de obra básicamente no calificada, aunque bueno, hay ciertos nichos, ¿no? Que sí han dado de qué hablar en el país, pero bueno, con 8 o 9 años de educación en promedio, pues no es posible. Y pues obviamente eso tampoco nos puede llevar a establecer algunos otros encadenamientos con esas empresas, ¿no? Porque pues no podemos ni aportar mano de obra muy calificada, ni tampoco les podemos proveer de insumos, ¿verdad? Que son muy específicos, con ciertas características, con ciertos estándares, ni tampoco podemos entrarle al desarrollo de ciencia y tecnología. Pero bueno, pues eso es una realidad, ¿no? ¿Alguno de ustedes desea comentar algo adicional? Sí.
Por Bueno, favor. Pues en este sentido de las condiciones educativas en México, pues influye también que no se dé ese correcto proceso de Nacionalización. internalización del conocimiento bueno, que hay sobre los procesos más dinámicos en las multinacionales de otros países. O sea, es muy difícil aplicarlo aquí por esa misma razón que existe, o bueno, hay una escasa profesionalización del personal y bueno, o sea, por esta misma razón no se puede lograr ese proceso, digamos, más como que, o facilitar ese proceso a la innovación, porque sí es una limitante. Entonces, o sea, hay muchas multinacionales aquí en México que, o sea, sí son grandes, pero aún persiste en ellas una gran o una mano de obra intensiva en sus procesos. Y bueno, o sea, no permite eso igual, pues buscar otros métodos o mecanismos más efectivos de hacer algo más automatizado y también capacitar a la gente. O sea, nada más se quedan en esa mano de obra intensiva y además, o sea, los salarios por lo mismo son muy bajos. Entonces es muy difícil en el país porque, bueno, igual en esos estudios que menciona el texto, pues son de 2006, 2008 y ahorita estamos ya en 2020 y aún así persiste ese rezago de competitividad tanto de personal como obviamente a nivel organización de estas empresas. Entonces, o sea, no es posible llevar en conjunto estos procesos a una innovación. Y bueno, eso sería de mi parte. No, muy bien, Ana, muchas gracias. Efectivamente, tienes toda la razón. Esta estructura en la que nos vemos inmersos, pues no ha cambiado. Incluso yo diría que desde los 60, 70 tenemos esa misma estructura con muy ligeros cambios, ¿no? Es muy triste ver que a pesar de que este artículo ya es muy viejo, pues como tú lo has dicho, tiene totalmente pareciera que lo estamos haciendo en esta época, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Miren, yo traigo aquí un documental, es muy corto, es de sí, no más de media hora. No sé si ustedes gustan que yo lo transmita ahorita y lo comentemos, o si gustan que les pase el link ahorita aquí por el chat, para que lo vean y lo discutamos en la siguiente clase. Creo que este documental tan pequeño engloba estas dos lecturas de lo que son las empresas multinacionales y también el otro que tiene que ver con la posición del punto de vista de las ciencias sociales en torno a la globalización, ¿no? ¿Qué proponen ustedes? No tengo yo ningún inconveniente en proyectarlo o compartirles el vínculo. Podríamos verlo de una vez para complementar Perfecto. estas dos lecturas. De una vez. Claro que sí, Carla. Muchas gracias. ¿Sí estamos entonces de acuerdo? Voy a tratar Sí, profesor. de subir el volumen para que ustedes puedan escuchar. En un segundito. Espero que ahí se escuche o le subo un poco más. La Unión Europea y los Estados Unidos están negociando desde el año 2013
el mayor tratado de libre comercio de la historia, creando así la mayor zona comercial del mundo. Una alianza que pretende homogeneizar las leyes a ambos lados del océano, eliminar barreras arancelarias para facilitar el comercio y donde sus principales defensores argumentan que beneficiará a más de 800 millones de personas. Pero este tratado no convence a una parte de la sociedad, los cuales denuncian un acuerdo que beneficiaría exclusivamente a las élites empresariales, a costa de los derechos sociales, laborales y ambientales de la ciudadanía europea y estadounidense, convirtiéndose en el caballo de Troya de las multinacionales. Pero, ¿qué es exactamente lo que denuncian? En primer lugar, el secretismo de las negociaciones, que se están llevando a puerta cerrada. La Comisión Europea y la Americana en ningún momento han hecho públicos los documentos de las negociaciones. Los primeros documentos sobre el tratado se dieron a conocer mediante filtraciones de Wikileaks y Filtrala, y años después a través de una masiva filtración por parte de Greenpeace. We are all here to denounce the secrecy, the lack of transparency, and the lack of democracy. We want to give the final word to the citizens, and as their representatives, we want to have access to the documents. Tras la insistente presión de algunos partidos del Europarlamento, la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, dio luz verde al acceso de tan solo ciertos documentos del tratado. We have also decided to broaden the number of MEPs that have access to classified EU trade negotiation documents, that is 4 MEPs. Pero la lectura de estos documentos solo se puede llevar a cabo mediante unas estrictas reglas. Porque el acceso que nos dan, y esto lo hemos conseguido después de presionar muchísimo, es que tiene tela la cosa. Nosotros no podíamos ver ningún documento restringido del TTIP. Y a base de presionar y presionar y presionar, al final la comisaria dijo, bueno, venga, os voy a dejar entrar a una cosa que se llama Reading Room, sala de lectura. Voy a poner aquí una habitación dentro del Parlamento Europeo con los documentos secretos que yo os voy a dejar ver cuando yo quiera. Entonces, tú solicitas la entrada a la Reading Room, te sale una funcionaria de la Comisión Europea que te quita el bolso, te quita el boli, te quita el móvil, te mira, no te cachea, pero te mira para que no lleves nada, ninguna cámara, ninguna cosa rara en el pelo. Y entonces te deja entrar con ella, por supuesto, dentro de la sala de lectura. La sala de lectura tiene una pared con unos armarios con códigos secretos. La sala también tiene su código secreto y su llave, o sea, es que ahí no hay quien entre, pero una vez, aunque te saltaras la puerta y pudieras entrar, dentro también tienes los armarios con los códigos, de manera que tú le tienes que decir a ella qué papel quieres ver. Y es una cosa muy difícil porque tú no sabes lo que hay ahí, entonces muchas veces no sabes qué pedirle. Bueno, entonces es como ir totalmente a ciegas. La buena señora te saca el papel que le has pedido, te lo pone encima de la mesa, se pone el móvil, se sienta a tu lado y tienes 2 horas para leer. 2 horas para leer. La mujer no se mueve de ahí. No vaya a ser que te saques un móvil de algún sitio y le eches una foto. Es una auténtica barbaridad. Pero es más, es una auténtica barbaridad porque una vez que sales de allí, has firmado una cláusula de confidencialidad de manera que no puedes decir absolutamente nada de lo que has leído ahí. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que yo entre ahí? ¿Para asustarme más? Pero solo me asusto yo porque no puedo hacer nada con esa información. Entonces es una auténtica barbaridad. Y estos son los alardes de transparencia y de democracia a los que está jugando la Comisión Europea. En una carta firmada por el jefe de negociadores de la Unión Europea, Ignacio García Bercero, enviada a su homólogo norteamericano, se asegura que parte de la documentación sobre las negociaciones podrá permanecer en secreto durante 30 años después de su aprobación. Pero, ¿quién está detrás de estas negociaciones? Según un informe de la Corporate Europe Observatory, las grandes empresas privadas copan las reuniones con la Comisión Europea. El 88% han sido grupos de lobbies corporativos, mientras que con la sociedad civil tan solo de un 9%.
Entre las reuniones se encuentran gigantes de la alimentación como Coca-Cola o Nestlé, financieras como HSBC o la farmacéutica Novartis. También algunas de las empresas españolas con mayor extensión como Repsol o Telefónica. Del total de empresas, 1 de cada 5 no está en el registro de transparencia de la Unión Europea. Con este tratado se pretende la degradación de los derechos laborales. Uno de los grandes lobbies interesados es la Business Europe. Se trata de la confederación de empresarios con representación de todos los países europeos. Entre sus miembros se encuentra la COE, la patronal española de empresarios, cuyo presidente, Joan Rosell, aseguraba que el trabajo seguro es cosa del siglo XIX. También el empleo fijo, seguro, aquel que teníamos, que es un concepto del siglo XIX. En el XXI habrá que ganárselo todos los días. Igual que las empresas, los productos, las tendencias, las modas, van a haber muchas sorpresas en el inmediato futuro. Este acuerdo busca igualar a la baja las condiciones laborales con los Estados Unidos. Este país ha rechazado hasta 70 convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Otro de los intereses es eliminar barreras regulatorias para la introducción de alimentos hormonados y transgénicos, entre otros. El lobby de la agroindustria tuvo la mayor representación en las negociaciones con la Comisión Europea, lo cual refleja hasta qué punto es importante para esta industria la firma del tratado. Según reconoce el propio lobby europeo, su prioridad respecto a las negociaciones es la eliminación de cualquier obstáculo normativo, armonizando las regulaciones y estándares a ambos lados del Atlántico. Su homólogo norteamericano parece compartir los mismos objetivos, haciendo hincapié en las medidas sanitarias y fitosanitarias, como las hormonas o potenciadores de crecimiento o los transgénicos que actualmente dificultan la exportación de sus productos a Europa. Los negociadores han marcado claramente su postura sobre esta presión de la agroindustria. Market access for industrial and agricultural products, and of course the rules of origin for those products. We had the Regulatory and Standards Group, which focused on technical regulations, sanitary and phytosanitary regulations, primarily in the area of food safety. Uno de los grandes interesados es la multinacional estadounidense Monsanto, la mayor empresa productora de transgénicos del mundo. Pero, ¿cómo nos afectaría esto en nuestra alimentación? Estamos en el stand de frutas y verduras. ¿A este tipo de alimentos afectará? A las frutas y verduras mucho, porque en los campos estadounidenses hay un montón se utilizan un montón de pesticidas y herbicidas que no están permitidos en la Unión Europea. Hablas de pesticidas que están aprobados por la FDA, la Agencia de Seguridad Alimentaria Americana. ¿Por qué tendríamos que desconfiar de esa agencia? Porque las filosofías de una y otra, de Estados Unidos y la Unión Europea, son muy distintas. En el caso de la Unión Europea nos regimos por un principio de caución. Ante la duda de si es o no es tóxico o problemático para la salud una sustancia, queda prohibida mientras no se demuestre lo contrario. Y en el caso de los Estados Unidos, hasta que no se demuestre que es tóxica, la puedo utilizar. En el caso de los cereales, seguro que cuando se firme el tratado va a haber cereales con harinas que vienen de cereales transgénicos, por ejemplo. Un transgénico es un producto en el que han introducido un gen de otro ser vivo que le da a ese ser vivo transgénico una serie de características. Por ejemplo, al maíz se le ha introducido un gen de otro animal para que ese maíz aguante mejor las sequías, aguante mejor determinado nivel de pesticidas o herbicidas. Hay fresas en las que se ha introducido un gen de un pez para que aguante mejor condiciones de frío. ¿Y se ha demostrado que los productos transgénicos, maíz o cualquier otro, tengan efectos nocivos para la salud? No, no hay ningún estudio serio de calado que indique que un alimento en el que se han utilizado ingredientes transgénicos sea perjudicial. No sabemos si en el futuro ese maíz va a ser perjudicial para nosotros o no. Por eso la normativa europea exige que en el etiquetado se diga que ese alimento tiene un ingrediente transgénico. ¿Qué ocurre con la carne? Uno de nuestros productos estrella. En Estados Unidos el pollo, en las granjas se permite la utilización del cloro para higienizar la piel y la carne, para evitar que tenga salmonela. Eso en la Unión Europea no se utiliza. Los productores de carne y de cerdo estadounidenses pues
gana un 15% más porque utilizan medicamentos, hormonas, piensos que aquí en Europa están prohibidos. Por ejemplo, hay una famosa sustancia que está prohibida en 130 países en toda la Unión Europea que se llama la ractopamina, que se utiliza para engordar y dar una aparición lustrosa a la carne de cerdo y que es bastante tóxica en determinada cantidad. ¿qué efectos puede provocar ese tipo de sustancias? Pues de los más leves como son diarrea, dolor de cabeza, alergias, hasta otros más graves que implican pues, fiebre e intoxicaciones graves. Si un consumidor llega a la conclusión de que quisiera seguir consumiendo productos europeos, con esquivar a los productos estadounidenses, lo tendría solucionado, ¿no? Lo malo es que la normativa que se apruebe va a ser una normativa para todos los productos. El consumidor no va a tener la posibilidad de diferenciar cuáles sí contienen sustancias que hasta ahora están prohibidas y cuáles no. El acaparamiento de tierras por partes de fondos de inversión y las transnacionales de la agroindustria se ha disparado en estos últimos años. Solo en 2008 se ha apoderado de 55 millones de hectáreas, una superficie equivalente a Francia. Cada 6 días se vende a inversores extranjeros tierras del tamaño de Londres. Y en Europa asistimos a la desaparición diaria de más de 1000 explotaciones. ¿Quién nos va a asegurar la alimentación? Y la respuesta es clara, son grandes empresas de la industria biotecnológica, de la agroindustria, los supermercados, empresas como Monsanto, Bayer, Syngenta, DuPont, Nestlé, Procter & Gamble, Carrefour, Alcampo, El Corte Inglés, etc. Y estas empresas está claro que básicamente lo que buscan con las semillas y con la comida es hacer dinero a costa de los derechos del campesinado y del consumidor. Debemos fijarnos que en el planeta hay 4 plantas que hoy en día alimentan al mundo a nivel intensivo: la soja, el maíz, el arroz y el trigo. Y las compañías registran patentes sobre las plantas de estos alimentos gracias a los organismos genéticamente modificados. Así que si alguien tiene las patentes y cobra cada vez que alguien coma o cultive el planeta, será el rey del mundo. Otro de los perjuicios de este tratado es en el medio ambiente. La propia Comisión Europea ha reconocido que el modelo que defiende el TTIP supondrá la emisión de 11 millones de toneladas de CO2. Se ambiciona la introducción del sistema de extracción de gas y petróleo conocida como fracking, hasta ahora prohibida en Europa. We're united in our determination to isolate Russia and impose costs for Russia's actions. And once we have a trade agreement in place, export licenses for projects for liquefied natural gas destined to Europe would be much easier. Con el conflicto entre Rusia y Ucrania, las negociaciones con Estados Unidos han planteado la posibilidad de desregular toda una serie de políticas que hasta ahora impiden o restringen bastante la exportación de gas desde Estados Unidos hacia otros países. Ahí se extrae el gas de una forma no convencional, con una metodología que es conocida como la fractura hidráulica, que es inyectar grandes cantidades de químicos y agua en el subsuelo, romper ahí las rocas y ahí sacar, digamos, una concentración muy mínima de gas y petróleo. Lo que pasa es que esto tiene consecuencias ambientales graves, como por ejemplo puede ser la contaminación de acuíferos, la liberación de gas. En Estados Unidos se vierten al medio ambiente 300.000 barriles de sustancias químicas cada año, gracias a una excepción en la Ley de Protección de Agua Potable. Bajo la presidencia de George W. Bush, la industria del fracking no tiene tan siquiera que revelar qué sustancias utiliza. Sin embargo, mediciones en los acuíferos han detectado niveles peligrosos de bario, estroncio, arsénico, cloro y radio. De sustancias altamente peligrosas, cancerígenos, ha generado, digamos, unas situaciones muy peligrosas para las poblaciones que viven cerca de los pozos de extracción de gas. We have people with neurological problems, skin rashes, lesions. I have had no running water in my house for 3 years. Competing globally now is like a war. So we really need a better balance among policy on climate, which we think is very important, but also cost competitive and security of supply. We have to make sure
that we are not once again a lone front runner without followers. El objetivo en este momento de las sociedades europeas es relanzar el crecimiento, ver a cuánto crezco yo y a cuánto crece el vecino y a cuánto crece tal. Mientras que por otra parte sabemos que el planeta no da más de sí. Los estudios de impacto realizados por la propia Comisión Europea advierten que un tratado como el TTIP pondría en peligro los recursos naturales y la biodiversidad. Bajo este panorama, ¿los ciudadanos nos podremos defender frente a los intereses de las grandes corporaciones? En este aspecto, el TTIP se cubre bien las espaldas con la introducción del ISDS, un mecanismo por el cual las empresas pueden demandar y exigir una indemnización a los estados si legislan en contra y pueden perjudicar los intereses de la empresa. En cambio, la ciudadanía o un estado no podrá interponer una demanda frente a una multinacional. Estos tribunales se han convertido en una industria multimillonaria dominados por un selecto grupo de firmas y abogados cuyas conexiones e intereses económicos ponen en seria duda su neutralidad. Tan solo 15 abogados deciden sobre el 55% de todos los casos. Los honorarios de los abogados pueden alcanzar los $1000 la hora y los árbitros pueden percibir hasta el $1.000.000 por caso. Para los estados, el coste puede alcanzar hasta los 30 millones por demanda. Algunos ejemplos como la demanda que interpuso la empresa francesa Veolia al gobierno egipcio por subir el salario de los trabajadores en $31. Otro caso fue la demanda que interpuso la compañía tabacalera Philip Morris al gobierno australiano por introducir fotos de enfermedades pulmonares en sus cajetillas, o la demanda de la petrolera Lone Pine, que demandó al gobierno de Quebec por la decisión de prohibir el fracking tras un referéndum ciudadano. En este caso, la empresa no había hecho ninguna explotación y consideró que esta medida le privaba de posibles beneficios futuros. Con este sistema, si una multinacional gana el juicio, podrá ejercer su negocio, aunque este no sea beneficioso para las mayorías sociales. Si por la remota posibilidad de que la multinacional pierda el juicio, el Estado deberá indemnizarlos con cantidades millonarias. Por lo tanto, la ciudadanía siempre pierde. Este tratado todavía está pendiente de su aprobación final por el Parlamento Europeo, que se han dado como fecha máxima el año 2017. ¿Pero qué partidos en el Europarlamento se postulan a favor de este tratado? Entre ellos podemos encontrar partidos españoles como Ciudadanos, Partido Nacionalista Vasco, Convergencia Democrática de Cataluña, Partido Popular y el PSOE. Incluso el rey Felipe VI de España se ha postulado a favor. Hay otras empresas exteriores que también requerirán de un empuje común europeo. Me refiero a los avances hacia un acuerdo ambicioso de libre comercio e inversión con los Estados Unidos. Este año abordamos la negociación y el posible cierre del acuerdo entre los Estados Unidos y la Unión Europea. España apoya con firmeza y esperanza ese acuerdo que podrá crear el espacio comercial y de inversión más grande del mundo, con obvias repercusiones en otras áreas claves del planeta. En contra, podemos encontrar partidos como Izquierda Unida, Podemos, Compromís o incluso ayuntamientos como el de Madrid y Barcelona que se han posicionado como ciudades contrarias a este tratado. Estos tratados de libre comercio con los Estados Unidos no son algo novedoso en el mundo. Ya desde hace años existen acuerdos con México, Canadá, Perú, Chile, Australia, Vietnam, Brunei, Singapur y Japón. Y ahora se persigue la incorporación de la Unión Europea, lo que evidencia el interés de la élite económica de crear un orden mundial, agrupar el mayor número de países bajo unas mismas leyes, poniendo punto y final a la soberanía de los pueblos.
Bueno, muchas gracias por quedarse todavía, compañeros. ¿Desean comentar algo al respecto? Bueno, yo, profesor, creo Por que favor. engloba parte de las dos lecturas que hemos tenido hasta el momento, Sí. la parte de globalización y las multinacionales, en el sentido de que, en efecto, toda multinacional o la mayoría de ellas va a buscar la explotación de recursos, de un lugar de recursos naturales, y obviamente a un bajo costo de mano de obra, ¿no? En cuanto a la parte de la globalización, pues en efecto se ve que se busca como tal una integración de distintas naciones o estados con la finalidad de lucro, a final de cuentas. O sea, la finalidad es lucrar, ¿no? Conseguir la mayor ganancia posible de algún lugar. Pero sí quise hacer un énfasis en que, por ejemplo, en las lecturas sí lo mencionan, pero creo que se quedan un poco vago en el sentido de que, por ejemplo, la globalización sí hace mucho énfasis, esta lectura, a la parte histórica, toda la parte del capitalismo, beneficios, pero creo que sí les falta un poco mencionar, porque o sea, solamente toca el tema, pero no lo profundiza en que en efecto la globalización trae muchos beneficios, pero ¿qué pasa con los grupos o sectores que realmente no pueden acceder a esta globalización generalizada? Es decir, los pueblos o en este caso que se quedan marginados al no poder ingresar, ya sea por cuestiones económicas, educativas, y en todo caso ahí se rezagan, y es lo que en la lectura dice, al final de cuentas los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres, porque al final de cuentas no pueden acceder a poder tener los beneficios que la globalización tiene, ¿no? Y es también parte de lo que se ve en el video, ¿no? Que al final de cuentas es buscar generar mayor riqueza, ¿no? Pero solamente para ciertos grupos de poder, que al final de cuentas son los que tienen la toma de decisión. Muchas gracias, Mauricio. ¿Alguien más desea comentar algo? Yo estoy de acuerdo con mi compañero. Sí, Carla. Yo estuve checando aparte de la lectura como ventajas y desventajas que podría llegar a tener la globalización, y es algo que sí no te mencionan muy bien en la lectura, que es un poco desigualitaria con respecto a países que están en desarrollo, los afecta más que a países que ya son de primer mundo, por ejemplo. Y igual, pues se puede decir que para algunos sí es buena y para otros no. En el caso, no sé, de nuestro país, creo que me parecería que nos estamos llenando igual de muchas empresas que a lo mejor y no necesitamos del todo, y estamos dejando mucho la parte de lo local. O sea, tenemos como mucho esa parte. Pero también vi que que ayudaba muchísimo al turismo, la parte de la globalización, que lo cual también nos ayuda en nuestro país porque es un tanto turista, entonces, bueno, turístico, y creo que ayuda bastante en ese aspecto. Entonces, yo por lo menos todavía no estoy entre si es un poco buena o mala o en qué posición estar. Sí, cómo no, Carla, muchas gracias. Sí, de hecho, el turismo es la tercera fuente de divisas al país. El petróleo hasta hace unos años era la primera fuente. Después le seguían las remesas de nuestros connacionales, principalmente en Estados Unidos, que se ubica entre 30 y 50 millones de mexicanos por allá. Es 30, me parece que la oficial, y la no oficial de 50 millones de mexicanos. La ubican como la segunda fuente de divisas, y justamente el turismo se ha visto beneficiado en ese sentido y es la tercera fuente de divisas del país. Sí, gracias, Carla. ¿Alguien más desea comentar algo? Sí, profe, yo. Sí, profe. Sí.
Otra vez me ganaron. Sí, Arcelia y después Adolfo. Sí. Adelante, Ok, profe. Arcelia. Sí, gracias, profe. Bueno, pues yo quería comentar que si bien las multinacionales pues han tenido con los tratados de libre comercio bueno, han eliminado más bien las barreras comerciales y esto a su vez también pues beneficia a la economía de los países, ya que, bueno, también beneficia también la elección del consumidor al tener más variedad de productos, a tener precios más bajos. También, por otro lado, ha afectado la economía nacional, ya que, bueno, pues se ven afectados en el aspecto de que siguen pagando los mismos impuestos, los precios pues no pueden ser tan competitivos porque sus costos de producción son más altos, entonces es algo que pues ha afectado mucho pues sí, a comercios nacionales, a que no puedan tener el crecimiento suficiente para competir con estas empresas. Entonces, también se ha dejado desprotegidos a estas personas y estos comerciantes. Por lo menos aquí en México, pues se ve mucho esa parte, que no tienen el suficiente apoyo para seguir creciendo. Sí, muchas gracias, Arcelia. Sí, efectivamente, cuando se están configurando monopolios, pues eso justamente daña, por supuesto, no solo a la economía, sino también a los productores. Cuando alguien es muy grande, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, en el caso de Walmart, es tan grande que hace compras tan masivas y bueno, pues eso hace que finalmente, pues eso prácticamente los convierta en un monopolio y eso hace que, pues, obviamente ellos impongan los precios a los productores, ¿no? O sea, la forma la cantidad que le pagan a los productores, pues es prácticamente fijada por estas empresas, ¿no? Sí, adelante, Adolfo. Bueno, yo iba a decir que al igual que mis compañeros, o sea, no se podría decir si la globalización y las multinacionales pues son una ventaja o una desventaja pues para el país, ya que, o sea, como dijo mi compañero, o sea, por un lado se apoya como al sector turístico, al sector de servicios, que en nuestro país pues es es el sector que más apoya al PIB, pero por otro lado se deja el sector primario y lo vemos, ¿no? Ahorita que el video salía lo del maíz, lo de alimentos transgénicos y eso, vemos que en nuestro país, o sea, bueno, yo eso lo supe hace años, pero pues no lo creía, ¿no? Que nuestro país importa más maíz del que exporta. Entonces, pues no podemos decir si hay más ventajas o desventajas con la globalización. Y pues también algo que iba a decir hace rato es que, ¿por qué? O sea, en México da más facilidades y subsidios a las transnacionales si su aportación al PIB, bueno, yo estaba viendo que es más o menos del 3%, bueno, la inversión extranjera, y la inversión nacional es más o menos del 12%, y como que a ellos se les ponen más trabas y todo eso. Sería todo. Sí, gracias, Adolfo. Y no solo eso, también en términos de empleo, pues pudiéramos decir que las micro y pequeñas empresas son las que generan la mayor parte de los empleos. Las empresas grandes representan una cantidad muy pequeña en el total del pastel, ¿no? Prometo, voy a apuntar ese dato y lo voy a traer para la siguiente clase, ¿no? ¿Alguien más desea comentar algo? Yo, profe. Por favor, Luis. Pues yo también estoy de acuerdo con todos mis compañeros que la globalización ha traído
como tan cosas buenas como cosas malas. Por ejemplo, en las cosas buenas es que ya hay más competencia o ya no se crean muchos monopolios para algunas empresas. Y las cosas malas es que ahora se está apoyando más a las transnacionales que a las mismas empresas mexicanas, o como decía mi compañero, las empresas mexicanas bueno, no las empresas mexicanas, sino las transnacionales han generado que los gobiernos creen más zonas para que, es que no sé cómo decirlo, como la zona de Santa Fe, que se creen lugares para a estas transnacionales, ¿no? Que se les acomode o se les facilite incorporarse aquí, y dejando de lado a las empresas mexicanas. Así, por ejemplo. Sería todo. Muchas gracias, Luis. ¿Alguien más desea comentar algo? Bueno. Sí, miren, en la lectura del punto de vista de las ciencias sociales, ahí rápidamente voy a hacer algunos comentarios. Aquí coincide con el artículo de Jorge Carrillo, Alexander López, en donde pues obviamente dice que algunos lo ven como la globalización, ¿no? La ven como una amenaza terrible y depredadora, y algunos otros la ven como una esperanza. Y bueno, pues aquí el autor Alexander López pues dice que está justamente de acuerdo con ustedes, ¿verdad? En que también está en una indecisión, sí, él más bien está de acuerdo en que son las dos cosas, tanto una amenaza como una esperanza. De hecho, nos habla en ese artículo de una coexistencia entre ambas visiones, ¿no? También hace una crítica fuerte, no sé si ustedes están de acuerdo, a las ciencias sociales, en donde dice este autor, Alexander López, que las ciencias sociales se cataloga por siempre tratar de explicar el pasado, utilizar un exceso de palabras, y que carece desde su punto de vista de un establecimiento de una especificidad de los fenómenos, y también que hace falta entrarle más a una discusión sobre la metodología o el método para abordar lo que es la nueva realidad social. Justamente la recomendación de Alexander López en este sentido de que en la globalización coexisten tanto amenazas como esperanzas, pues señala este autor que no debemos de acomodar nuestras concepciones preconcebidas en las ciencias sociales y en el término de vencedores y derrotados, sino que más bien debemos de cambiar nuestro enfoque en el análisis de las ciencias sociales justamente entre esas dos visiones, ¿no? Y nos sugiere que dejemos de hacer eso, de estar explicando el pasado y tratarlo de ajustar a las viejas teorías, y nos sugiere aquí Alexander López, pues ir más allá hacia un nuevo método, como ya le había dicho, y en estar explorando algunas nuevas teorías en donde la interdependencia tiene que tomar un papel fundamental sobre la metodología de análisis, ¿no? Es decir, que la interconexión debe de estar en el punto central de nuestro análisis en las ciencias sociales. Y bajo esa visión, nos dice Alexander López, es que podemos darle la razón tanto a los globalistas como a los escépticos de la globalización, pero siempre tomando en cuenta que sí, él comparte totalmente lo que dice
el documental, en donde su mayor preocupación sobre la globalización no es tanto sobre las amenazas ni sobre las ventajas o esperanzas, sino que su preocupación de este autor, Alexander López, es justamente sobre el poder, sobre este poder que se va ensanchando, que va dejando de lado a los estados-nación, en donde estas empresas transnacionales llegan a tener un peso tan grande que justamente en muchos países son los que deciden la política de Estado, incluso son los que ponen a ciertos gobernantes, ¿no? Es decir, el dinero y el poder que generan estas transnacionales, el control de los recursos de esas minorías, pues justamente hacen que se generen estrategias, políticas en torno a su beneficio, lo cual lleva hacia una polarización de la población, a seguir sobreexplotando a los trabajadores y a los mismos recursos de esos países. Y finalmente, pues esa preocupación está latente en su reflexión en torno también a la reconcentración y reconfiguración de sus mismos insumos, ¿no? Y bueno, al respecto de ahí también, de lo que es la concentración del poder, pues también nos señala que eso también tiene un riesgo. Allá por la página 13, 14 de este artículo del que ustedes hicieron alguna reflexión, pues nos habla justamente de la posibilidad de ese desencadenamiento de movimientos sociales, ¿no? O sea, este gran poder que tienen las empresas transnacionales, pues también se puede ver afectado justamente por esos movimientos que pueden tomarse o pueden desarrollarse a partir de esta concentración de esos recursos y de esa explotación de los trabajadores, ¿no? Creo yo que la preocupación de este Alexander López justamente es más que eso, repito, más que ver ventajas y desventajas, pues tiene que ver más con analizarlo en términos de interconexión y de interdependencias en todos los sentidos, y también hacia esa concentración del poder, a lo que él le llama lo que es la aldea global, que es un sistema totalizador que genera relaciones de dependencia en los países con menor nivel de desarrollo, ¿no? Si bien es cierto, nos dice, esos movimientos sociales pueden quedar fragmentados o efímeros, es necesario, señala, un cambio social para que exista un mundo distinto, ¿no? No sé si ustedes habrán detectado esa intención de este autor, ¿verdad? Alexander López, en torno, creo que eso es lo más importante de su aporte en este artículo. Pero si alguien desea comentar algo adicional, les doy la palabra.